puedes ir a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 en tu Biblia. Marcos capítulo 2. Que todos tienen sus Biblias, ¿no? ¿Todos tienen sus Biblias? Marcos capítulo 2. Vamos a empezar a ver este pasaje. Si quieres tomar nota, puedes tomar nota de versículos 1 a 12. Marcos 2, 1 a 12. Y este es un mensaje que vamos a empezar a ver. No vamos a poder terminar eso esta mañana, pero es algo creo que el Señor quiere hablarnos esta semana en el seminario bíblico, quiere hablarnos aquí. Y hay un principio tan importante en la palabra de Dios, este principio de quitando el techo. Si quieres tomar nota de eso es lo que vamos a estar hablando esta semana, pero quitando el techo sobre nuestras vidas. No solamente sobre un lugar físico, no solamente sobre la iglesia, que venimos y hablamos de cielos abiertos, queremos cielos abiertos en este lugar para que el Señor pueda derramar su bendición, para que pueda derramar sus bendiciones espirituales en este lugar. No solamente un lugar abierto, un cielo abierto en la iglesia, pero un cielo abierto sobre tu vida, sobre cada uno de ustedes donde están, en sus trabajos, en sus casas, con tu familia, con amigos, cualquier lugar, en el baño, donde están, que pueden caminar con un cielo abierto sobre tu vida, que la presencia de Dios puede acompañarte, que tú puedes portar la presencia y la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos quitar este techo sobre nuestras vidas? Porque déjame decirte, muchas personas caminan con un cielo de bronce sobre sus vidas. O están orando, están adorando, pero es como que nada está sucediendo. Y sabemos cuando la gloria de Dios está en un lugar, cuando no está en un lugar, ¿no? Entonces, muchas veces hay cielos de bronce sobre nuestras vidas, cielos de bronce sobre un lugar físico también. Y lo que estamos haciendo es peleando en una batalla para abrir los cielos sobre el lugar. Porque sabemos que hay bendiciones y riquezas espirituales que vienen cuando hay un cielo abierto sobre el lugar. Que el Señor y el Espíritu Santo puede moverse en el lugar, puede tocar corazones. Entonces queremos prepararnos esta semana para lo que está por venir, lo que va a suceder en este lugar, que podemos romper y quitar el techo aún más sobre este lugar. ¿No? ¿Amén? ¿Quieren eso o no? ¿Quieren? ¿Algunos no, algunos sí. Ok, para los que quieren. Para los que quieren. No estoy enojado, pero estoy apasionado. Apasionado y quiero hacer todo lo que yo puedo hacer para contagiarte. Con un deseo y un anhelo. Contagiarte con un deseo y un anhelo, una pasión. Por la presencia y la palabra de Dios, déjame decirte, porque lo que va a suceder en este lugar, si estás allí solo quieto y no quieres adorar y no quieres entrar en la alabanza y adoración, vas a estar avergonzado en este lugar. Como siempre decimos, vamos a consolar a todos los afligidos y queremos consolar a todos los afligidos. Pero vamos a afligir a todos los que están cómodos. A todos los que están muy cómodos en su caminar con el Señor. Yo quiero romper cielos de bronce, no solo sobre mi vida, pero sobre este lugar físico. El Señor quiere hacer esta obra, pero requiere algo de nosotros también. Tenemos que hacer nuestra parte, a preparar nuestros corazones, a arrepentirnos, buscar su rostro, buscar su palabra, y Él puede hacer algo hermoso, Él puede hacer algo glorioso. Entonces estamos enseñando eso, vamos a hablar sobre cómo quitar este techo de nuestras vidas. Y si nosotros no estamos haciéndolo, ¿cómo podemos esperar que otras personas van a hacer? Nosotros tenemos que hacerlo. Pero siempre depende de nosotros también querer participar, querer avanzar. Tal vez no sabías que tal vez tenías que tener un cielo abierto sobre tu vida. O que hay tal vez un cielo de bronce. Y queremos quitar el techo para que podamos sentir la presencia de Dios y todas estas riquezas espirituales. Pero de eso es lo que vamos a estar viendo en este lugar. Pero en Marcos 2, los primeros 12 versículos, déjame leer todo el pasaje y vamos a empezar a desglosar algunos de esos versículos y esos pasajes en esta mañana. Pero Marcos 2:1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Se oyó que estaba en casa y cada una de esas cosas son principios que vamos a ver esta semana también. Se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos
de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico. Tal vez has escuchado esta historia. Tal vez conoces esta historia y te aseguro que esta semana vas a tener más luz, más revelación sobre este pasaje que tal vez has tenido. Tal vez yo he escuchado esta historia, tal vez en la escuela dominical o lo que sucede, pero ¿qué es lo que sucede? Vamos a entender la revelación espiritual. Vamos a entender el propósito de quitar el techo sobre nuestras vidas, sobre el lugar. Para los paralíticos podemos dejarlo a los pies de Jesús, para que Él los puede sanar, para que Él los puede cambiar y transformar. Amén. Entonces, les predicaba la palabra. Entonces vinieron a Él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo. Ahí está el título de todo eso. Descubrieron o quitaron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, al ver la fe de las personas que estaban llevando a este paralítico, dijo a él: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo de Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ese es el propósito de todo lo que hacemos, que Dios, Jesús, puede recibir la gloria, que Él puede recibir la honra. Si hay una sanidad física, si hay una sanidad interior, el propósito es este último versículo, que Él puede glorificar el nombre de Dios. Hemos visto en la palabra de Dios que ¿por qué queremos hacer buenas obras? ¿Cuál es el propósito? ¿Porque podemos mostrar a las personas cuán buenos somos? No. Queremos hacer buenas obras para que las personas puedan ver nuestras obras y glorificar a nuestro Padre que está en el cielo. El propósito es que Él recibe toda la gloria y toda la honra en todo lo que estamos haciendo. Entonces, tal vez esa es una historia que ya conoces, que has escuchado, pero vamos a verlo de una manera diferente. Por si acaso, si quieres tomar nota de las escrituras paralelas de este pasaje en los otros evangelios, toma nota, puedes leer eso, y vamos a ver algunos de esos en la semana. Pero toma nota de Mateo 9, 1 a 8, Mateo 9, 1 a 8, y Lucas 5, 17 a 26. Lucas 5, 17 a 26. Siempre es importante comparar los evangelios, que tenemos una historia, un pasaje, una experiencia en la vida de Jesús que encontramos en varios evangelios. Es bueno comparar estas cosas para que podamos recibir más detalles de lo que el Señor quiere decirnos. Pero vamos a hablar sobre quitando o descubriendo el techo. En el versículo 1, una vez más dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Entonces, primero podemos ver que eso es un pasaje profético. Está hablando de los últimos tiempos, está hablando de los últimos días, en lo que Jesús va a estar haciendo en su pueblo, preparando su pueblo, sanando su pueblo, para todo lo que Él tiene para ellos. Entonces es un pasaje profético hablando de los últimos días, ¿no? Otras cosas que vemos aquí, que dice Jesús en el versículo 5, dice: al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos. Y vemos desde el principio que es importante que nuestra fe es algo que Jesús debe poder ver.
Que nuestra fe tiene que ser algo que Jesús puede ver y poner en práctica nuestra fe. Debemos hacer algo para que nuestra fe sea vista. ¿Entienden? No solamente decir, yo tengo fe, pero ¿cómo puedo ver en tu vida que tienes fe? ¿Qué es lo que muestra tu estilo de vida? ¿Qué es lo que muestra tus acciones? Porque lo que aprendemos es que nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Yo puedo decir muchas cosas con mis palabras, pero tal vez mi estilo de vida o mis acciones, lo que estoy haciendo en mi vida, muestra otra cosa. Entonces nuestra fe tiene que ser algo que las otras personas, especialmente Jesús, pueden ver. En Santiago 2:17, toma nota de este pasaje. Santiago 2:17. La palabra dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. También sabemos que la fe en Dios o la fe hacia Dios es algo que vamos a estudiar en otro momento. Es uno de los fundamentos en la doctrina de Jesús. En Hebreos 6:1-3, hay una lista de la doctrina de Jesús, de los primeros rudimentos, de las primeras enseñanzas, las cosas fundamentales, los fundamentos en la doctrina de Jesús. Y una de las cosas es la fe en Dios, o la fe hacia Dios. Después del arrepentimiento de las obras muertas, viene la fe en Dios. En un momento vamos a estudiar todo un manual hablando sobre la fe. Pero es algo que las personas pueden ver y deben ver, ¿no? Algunas otras cosas solo para mencionar más allá en el versículo 6. ¿Qué es lo que dice en el versículo 6? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que eso nos está diciendo? Que había escribas, había fariseos, había personas religiosas en medio de ellos. Y siempre donde Jesús estaba enseñando o predicando, siempre había alguien religioso, siempre había una persona religiosa ahí. Muchas veces solo tratando de escuchar para ver qué es lo que va a decir mal, qué es lo que va a decir que va a ser incorrecto, ¿no? Y siempre tratando de hacer que Jesús caiga en trampas, los fariseos y los religiosos. Es hermoso también ver que Jesús siempre está enseñando, Jesús siempre está predicando, Jesús siempre estaba en medio del pueblo, enseñando y predicando la palabra de Dios. Y tantas veces que Él está enseñando, que Él está predicando. Es algo tan importante recibir una enseñanza en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pero hay personas religiosas, hay esos fariseos que están aquí. ¿Alguien recuerda la definición de un fariseo? La palabra fariseo, toma nota ahora, significa separatista. Separatista es lo que significa la palabra fariseo, ¿no? Los doctores de la ley. Pero ¿qué es lo que vemos del testimonio de los fariseos? Lo que los fariseos hacían es que decían una cosa y hacían otra cosa. Los fariseos adoraban muchas veces con sus labios o hacían algo religioso, pero dice la palabra que sus corazones estaban lejos de Él, lejos de Jesús. Yo no quiero ser un fariseo. Yo no quiero ser alguien que está diciendo buenas cosas con mis palabras, pero con mi corazón estoy lejos del Señor Jesús. Yo quiero hacer lo que he dicho que voy a hacer. Y los fariseos dicen una cosa y hacen otra cosa. Por eso Jesús dice a los discípulos, deberías hacer lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Porque no están caminando en la palabra que están hablando. No están caminando en la palabra que están enseñando, ¿no? Entonces, en 2 Corintios 3:6, toma nota de esos pasajes. 2 Corintios 3, versículo 6. Porque los doctores de la ley, los fariseos, conocían la letra de la ley, pero no el espíritu de la palabra. ¿Y qué es lo que dice este versículo? El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, dice, pero sino del espíritu. Sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No queremos solo conocer la letra de la ley, queremos el espíritu de la palabra de Dios. Queremos ser hacedores de la palabra, como dice en Santiago.
No solamente oidores de la palabra. Porque algo sucede en nuestras vidas, hay una transformación, hay un cambio cuando empezamos a hacer la palabra de Dios. No solamente escuchar o recibir, pero caminar y hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Mateo 23:3, quiero darte otros pasajes. Mateo 23:3 dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Lo que Jesús hablando a los discípulos de los fariseos. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Mateo 23:3. Mateo 15:8. Mateo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces vemos que la condición de nuestro corazón es tan importante. ¿Cuál es la condición de tu corazón? Es lo que más importante es para Dios. La condición de tu corazón. No que, yo he ido a la iglesia domingo, Señor, quiero mis puntos, no vayan del cielo. He ido. ¿Cuál es la condición de tu corazón cuando estás aquí? No solo la asistencia, pero la condición de nuestro corazón es algo tan importante. En este pasaje vamos a ver, cuando hemos leído, que Jesús conoce nuestro corazón. Jesús conoce los lugares que tenemos en nuestro corazón y podemos tratar de engañar a las personas. Por eso hemos estudiado todo de pecado oculto, pecado secreto. Podemos tratar de engañar a las personas, pero no podemos engañarle al Espíritu Santo. No podemos engañarle al Señor Jesús. Él conoce nuestro corazón. ¿Cuántas veces en la vida de los fariseos ellos están pensando algo, están hablando en otro lugar y Él conoce su corazón? Él conoce estas cosas. Él conoce nuestros pensamientos. No podemos engañarle a Dios, ¿no? En el versículo 7 dice, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es algo interesante que dicen aquí, porque este pasaje es un pasaje importante, que muestra en realidad que Jesús es Dios. No se dan cuenta los fariseos, no se dan cuenta los religiosos, pero están diciéndolo. ¿Acaso solo Dios puede perdonar pecados? Jesús es Dios. Jesús es el nombre de Dios. Y Jesús conoce nuestros pensamientos. Él es capaz de revelar todo lo que hay en nuestros corazones. Y Jesús juzga nuestro corazón para ver si realmente estamos recibiendo o no. Muchas personas pueden venir, pueden estar sentados. Parecen que están escuchando, pero en realidad en su corazón tal vez no están escuchando. No están recibiendo o guardando la palabra de Dios en su corazón. En el versículo 10, la palabra dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, subraya esta palabra potestad, porque eso significa autoridad, es la palabra exousia. En un momento vamos a hacer un estudio de esta palabra autoridad, porque hay dos palabras en el griego, ¿no? Una palabra es dunamis, que es un poder milagroso, otra palabra es exousia, que habla de autoridad. Pero en este caso habla de autoridad, entonces, dice una vez más, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Y hay una diferencia entre poder y autoridad. Es lo que vamos a estudiar en un momento. Pero Jesús tiene autoridad, no solamente poder. El enemigo puede tener poder. El enemigo puede hacer cosas, pero lo que el enemigo no tiene es autoridad. Puede tener poder, pero no tiene autoridad. Y nuestra autoridad viene en el nombre de Jesús. Viene a través de nuestro caminar. Entonces, si queremos caminar en más autoridad, tenemos que seguir caminando con el Señor Jesús. Seguir avanzando, seguir creciendo, para que el Señor pueda ir depositando más autoridad en nuestras vidas, ¿no? Entonces, no todos que tienen poder tienen autoridad. Y la autoridad suprema viene a través de nuestro caminar, viene a través de la palabra de Dios.
Ahí es donde viene la autoridad y el tiempo que estamos pasando con el Señor. Si tú quieres más autoridad, solo tienes que pasar más tiempo con Jesús, estudiar más su palabra y vas a ir creciendo en más autoridad. Vas a ver que vas a tener más de la palabra en tu corazón y vas a caminar en más autoridad. Entonces, si te sientes que no tienes mucha autoridad en tu vida sobre las situaciones, las circunstancias, todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor, tal vez es porque necesitamos pasar más tiempo con Jesús o más tiempo en su palabra, ¿no? Ahí es donde viene la autoridad en nuestras vidas. En el versículo 12, este último versículo, dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa, nunca hemos visto tal cosa. No es algo interesante, es algo hermoso también cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús predicaba, cómo respondían las personas. Dicen, pero él no habla como los escribas, él no habla como los fariseos, él habla como alguien que tiene autoridad. Y las palabras de Jesús tienen autoridad. Pero dice, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa, pero recibe su sanidad. Y déjame decirte que la sanidad es parte de nuestra salvación. Y tenemos una salvación tan grande. Es una salvación de 3 partes. No solo es recibir al Señor Jesús como tu Salvador. Él quiere sanarte en tu alma. Él quiere sanar cada área de tu vida. Incluso la palabra salvación tiene muchas definiciones. Hay 7 aspectos diferentes que hay de nuestra salvación. No solamente es recibir al Señor Jesús y ir al cielo. La palabra salvación o salvo sí significa salvar, pero quiero darte estas otras definiciones porque es una salvación tan grande que tenemos. Por eso siempre deberíamos alabar y adorar al Señor Jesús. Cuando pensamos en su gran salvación, cuando pensamos en todo lo que significa nuestra salvación, es algo hermoso, es algo precioso. Pero ¿cuál es el problema que tenemos muchas veces en nuestras vidas? Solo vemos la situación, solo vemos la circunstancia y no podemos alabar y adorar. Porque no estamos pensando y alzando nuestros ojos para ver esas cosas. La palabra salvo también significa liberar. Liberar. Entonces no solamente viene con tu salvación de ir al cielo, Él quiere liberarte. Él quiere romper cadenas en tu vida. Él quiere salvarte. Es lo que significa salvación también. No solamente soy salvo, voy a ir al cielo, Señor. No, Él quiere liberarte. Él quiere sanarte. Significa que Él no quiere que estés en la misma situación y circunstancia todo el resto de tu vida. Que podemos mirar atrás en nuestras vidas y ver cambios, ver un progreso, ver un avance en nuestras vidas. Que hay un testimonio de cambios, de una transformación. Si llegas al final de este año y ni has cambiado un poquitinho, algo está mal, porque el Señor siempre quiere llevarte a un nuevo nivel. Él siempre quiere cambiar algo en tu vida, transformar tu vida. Él no quiere que te quedes en el mismo lugar. Cada día en realidad Él quiere tratar algo. Cada día Él quiere lidiar con algo y tratar algo en nuestros corazones y nuestras vidas. Para que podamos ser cambiados. Es una salvación tan grande. Liberar significa. También significa proteger. La palabra salvo significa proteger. Entonces, con tu salvación viene una protección sobrenatural. Y sí pasamos por problemas, sí pasamos por aflicciones y tribulaciones, pero hay una protección sobrenatural. El enemigo no puede quitarte la vida. Ya estás protegido en las manos del Señor. La palabra de Dios dice que es Jesús tiene las llaves a la muerte y la vida. Él decide cuánto tiempo tiene cada persona. ¿Bien? Pero con nuestra salvación viene una protección. La palabra salvo también significa sanar. Significa sanar. Entonces es la voluntad de Dios que recibes tu sanidad. Y tienes que orar con tanta fe, sabiendo que es tu voluntad, Señor, que tú quieres sanarme, es tu voluntad que tú quieres sanar a esta persona.
Y yo tengo que orar sin duda en mi corazón. Cuando hay alguien enfermo y orando por ellos, sin duda en mi corazón que es parte de su salvación, es parte de la voluntad de Dios que quiere sanar a esta persona. Hay momentos, sí, cuando no se sanan. Y en la soberanía de Dios, Él decide hacer otra cosa. Y tenemos que inclinarnos delante de su soberanía y entender que Él es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere hacer, pero tenemos que orar con fe y con confianza que la sanidad viene a través de nuestra salvación, que Él quiere sanarte. También la palabra significa preservar. Preservar. Significa hacer bien y hacer completo. Hacer bien y hacer completo. Él tiene pensamientos de bien para tu vida. No está enojado contigo. Solo quiere pasar tiempo contigo. Más tiempo con cada uno de nosotros. Quiere hacer completo. Quiere llenarnos de su imagen. Entonces la salvación que viene a nuestra alma es nuestra santificación, donde estamos permitiendo que Dios puede limpiar y transformar y cambiar cada área en nuestro corazón, cada recámara de nuestro corazón. Pero es una salvación perfecta, es una salvación completa. Amén. Entonces la liberación, algo interesante es que para recibir la liberación, para recibir esta liberación en tu vida, o la persona tiene que querer ser libre. Eso es algo importante. La persona tiene que querer ser libre. Yo he preguntado a algunas personas a veces, ¿pero quieres ser libre? Es como que, en realidad no creo. Muchos no quieren ser libres. En su corazón van a admitir que en realidad no quiero ser libre. Por eso Jesús, toma nota de este pasaje, en Juan 5:5-6, solo toma nota de este pasaje. Juan 5:5-6. La palabra dice, había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Es como que, creo que sí, ¿no? Estoy 38 años con eso. O un ciego Jesús dice, ¿qué quieres que te haga? Digo, creo que tú eres ciego también, Jesús, porque no puedes ver lo que yo necesito. No puedo ver. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres ser sano? Tienes que responder a esta pregunta porque nuestra primera respuesta debe ser obvio. Oh, sí, quiero ser sano, pero cuando pensamos en nuestro corazón, ¿realmente quieres ser libre de esa cosa en tu vida? ¿Realmente quieres ser liberado de esa cosa? Tienes que querer ser libre. Tienes que estar enojado contra el pecado en tu vida y seguir levantándote. Como dice la palabra, el justo cae 7 veces, pero sigue levantándose. Cada día seguimos levantándonos. Pero ¿quieres ser sano? Entonces, debemos seguir la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que sucede en el cuerpo de Cristo? Ellos quieren seguir los milagros y las señales. ¿Dónde está el próximo milagro? ¿Dónde está la próxima señal? ¿Dónde está la próxima conferencia? ¿Dónde está el próximo retiro? Cualquier cosa. Y quieren buscar las señales y los milagros, pero la palabra de Dios dice, en Marcos 16:17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Entonces el pueblo de Dios no debe estar buscando señales y milagros, debe estar viviendo su vida de acuerdo a la palabra de Dios, creyendo en la palabra y las señales y los milagros van a venir. Van a seguirles a ellos. Pero tenemos todo al revés, estamos tratando de buscar los milagros y las señales en vez de solo vivir nuestras vidas, seguir la palabra de Dios. Y dejar que las señales y los milagros nos pueden seguir a nosotros. Eso es lo que debe suceder en nuestras vidas. Pero Jesús está aquí predicando, está enseñándote. Vamos a ver tantos principios esta semana, porque es una revelación preciosa. Vamos a ir versículo por versículo, frase por frase. Vamos a ver toda esta revelación que el Señor tiene para nosotros. Pero Jesús está enseñando, está predicando.
Y recuerda que la multitud siempre viene para recibir su milagro. La multitud siempre viene para recibir su alimento, su pan, su comida. Y después van a sus casas. Pero los verdaderos discípulos cruzan al otro lado del mar. Los verdaderos discípulos siguen caminando con el Señor Jesús. Entonces tenemos que sentarnos bajo la palabra constantemente para recibir la provisión que necesitamos. Ahí está nuestra provisión. Ahí está nuestra liberación. Hemos visto el ejemplo de María, que dice la palabra que 7 demonios han salido de ella. Y vemos a María siempre sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Y sabemos que, solo sentándome a los pies de Jesús, escuchando su palabra, hay una liberación que voy a recibir. Voy a poder recibir esta salvación tan grande que Él tiene para mí a través de su palabra. Pero muchos solo están esperando que va a venir el varón de Dios y va a orar por mí y va a sanar y va a liberar mi vida y va a romper esas cadenas de mi vida. Sí, a través de la oración podemos recibir liberación, pero aquí a través de la palabra de Dios hay una liberación constante en nuestras vidas. Aquí está la provisión. No hay necesidad de solo esperar que un varón de Dios viene para orar por ti. Tienes el seminario bíblico, tienes la palabra de Dios para recibir tu provisión y tu liberación. Yo puedo orar por ti, pero hay algo más. Pero tenemos que sentarnos bajo la palabra de Dios. María recibió su liberación a los pies de Jesús. Y si realmente queremos ser libres, tenemos que estar dispuestos a sentarnos a los pies de Jesús, a sentarnos y estudiar la palabra de Dios. También tienes que aprender a adorar. Tienes que aprender a ser un verdadero adorador y responder en la alabanza y la oración. La alabanza y la oración es una respuesta, ¿sabes? Es una respuesta. Empezamos a pensar en su gran amor, en todo lo que Él hace para nosotros, y yo quiero responder. Yo quiero hacer algo porque estoy tan agradecido por quién Él es, que la alabanza y la adoración es una respuesta. Tenemos que estar dispuestos a quitar este techo sobre nuestras vidas, a quitar un cielo de bronce que tal vez tienes sobre tu vida. Eso es lo que vamos a aprender esta semana. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres caminar en una verdadera libertad y liberación y sin cadenas en tu vida? Porque ¿qué es un paralítico? Alguien que no puede caminar. Ya puedes ver la revelación espiritual que este pasaje está. En paralítico no solo es un paralítico en lo natural. Si yo no tengo un verdadero caminar con el Señor Jesús, soy paralítico. Y no tengo un verdadero caminar. Y tal vez, gracias a Dios, va a haber algunos amigos que me van a levantar, me van a llevar, van a tener esa compasión por mi vida y van a llevarme a los pies de Jesús, porque es a los pies de Jesús donde recibimos nuestra sanidad. Y nuestro trabajo es llevar a las personas a los pies de Jesús, no a nuestros propios pies. Llevarlos a los pies de Jesús, porque ahí, en aquel lugar, hay sanidad, hay una verdadera liberación y sanidad. Yo no quiero ser un paralítico espiritualmente hablando. Yo quiero tener un verdadero caminar con el Señor Jesús. Alguien que no puede caminar y que necesita ayuda. Y tal vez tú eres aquella persona en la vida de alguien que necesita, que tú puedes ayudarles a poder caminar, a tener un verdadero caminar con el Señor. Y salió delante de todos. En la semana vamos a ir versículo por versículo, frase por frase. Pero Él al final salió delante de todos. Entonces era difícil entrar, pero ha podido salir. Tenían que quitar el techo para entrar, porque vamos a estudiar qué significa que no pueden entrar. Está tan lleno de la multitud. Yo no puedo acercarme a Jesús por causa de la multitud. Y tenían que buscar otra manera de entrar a los pies de Jesús. Tal vez salir de su rutina. Tal vez hacer algo radical en su vida para llegar a los pies de Jesús, para recibir su sanidad. Pero Él entra, no puede entrar, pero sale caminando, glorificando al nombre del Padre delante de todos, como testimonio, tomando su lecho.
que es tu testimonio por si acaso. Porque tal vez alguien lo va a ver, pero tú eres paralítico. Estás caminando, tú tienes tu lecho ahí. Sí, estoy caminando. ¿Por qué? Porque Jesús me sanó. Y es mi testimonio que estoy llevando conmigo. Antes yo tenía que echarme en este lecho. Ahora no. Porque Jesús me sanó. Jesús quiere quitar el techo sobre tu vida. Quiere quitar el techo sobre mi vida. Quiere que tú puedas experimentar un cielo abierto cada momento de tu vida. Que no tienes que ir a la iglesia para sentir la presencia de Dios. Puedes sentir la presencia en cualquier momento de tu vida. Eso es caminar con un cielo abierto y quitar o descubrir el techo sobre tu vida. Yo sé que el Señor tiene hermosos principios que va a enseñarnos esta semana a través de este pasaje que vamos a estar estudiando. Yo voy a hacer algunas clases gloriosas en la presencia y la palabra de Dios. Todo preparándonos para lo que va a venir. Preparándonos y tener este entendimiento que Dios quiere hacer algo nuevo en esta casa. Dios quiere hacer algo nuevo en este lugar. Tal vez has estado viniendo, pero es tiempo de ir al otro nivel, de tomar una decisión de quiero estudiar la palabra de Dios, quiero poner las pilas, quiero hacer esas cosas. Porque vamos a tener la decisión de ir adelante con el Señor o quedarnos como estamos. Pero Él quiere hacer algo nuevo. Él quiere derramar más de su presencia en este lugar. Y queremos prepararnos para recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Amén. Amén. Ponte de pie.